Hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Y pues bueno, a mí me tocó hacer la cápsula número 5, que del volumen número 10 es el primer capítulo y se llama El crecimiento económico de Argentina de 1870 a 1914. Entonces ahorita voy a tratar de detallarles un poquito más cómo fue que durante este periodo Argentina pudo alcanzar una prosperidad económica. Debemos tener en cuenta la gran extensión territorial de Argentina y tres regiones que son Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa. Durante 1870, el colonizar el interior del país fue bastante complicado gracias a esta extensa cantidad de terreno, aunado a la existencia de los indios nómadas que habitaban en esas regiones, lo que provocaba que hubiera una escasez de población en el interior. Durante la primera mitad del siglo XIX, la principal actividad económica era la ganadería vacuna, así como productos del mismo origen pecuario, como cueros, tasajos para exportar, carne para importación. En este punto la agricultura era escasa por el alto costeo de transporte, pues como comenté antes, el territorio era tan grande que era demasiado costoso hacer el transporte de las mercancías, además de que el ferrocarril apenas estaba en una construcción muy reciente, por lo que sus rutas eran mínimas. La necesidad de ampliar las fronteras fue a causa del crecimiento de los rebaños de ovejas, pues necesitaban pastar más y el agotamiento de los pastos y la erosión del suelo era un problema para el sector agrario. Fue por eso que en 1879 y 1880 el general Julio Roca efectuó una campaña contra los indios, donde el ferrocarril y el telégrafo fueron factores que ayudaron a la conquista del desierto. Estas nuevas zonas colonizadas, casi en su totalidad, se destinaron a la ganadería. En las regiones donde las condiciones del suelo y los costos del transporte lo permitían, se expandió la agricultura. Y de 1888 a 1895, las hectáreas crecieron de 2.5 millones a 5 millones. Esta expansión de la agricultura está vinculada al crecimiento de la red ferroviaria. Para 1890 bajaron los precios de la tierra, haciendo posible su adquisición. En la primera década del siglo XX, el precio de la tierra vuelve a subir. Esto es un reflejo en el incremento significativo de la rentabilidad de las exportaciones agropecuarias. Durante 1820, Bernardino Rivadavia hizo las primeras propuestas de colonización, pero tuvieron éxito hasta 1870. Esto por el elevado costo de transporte que impedía comercializar los productos en las zonas alejadas. De 1870 a 1914 se registraron casi 6 millones de inmigrantes de origen español e italiano. La migración influenció la formación de la fuerza laboral, el crecimiento total de la población, el incremento de la natalidad y aparte la mano de obra. En 1914, el 84% de los inmigrantes se instalaron en la región pampeana. Asimismo, los extranjeros tenían mayor oportunidad de instalarse en zonas urbanas aún mayores a la que tenían los nativos. En la economía primitiva argentina, el capital era escaso. El transporte barato marítimo y terrestre era indispensable para el comercio. El financiamiento era insuficiente, por lo que pedían préstamos a Europa y especialmente a Gran Bretaña. El principal interés de las operaciones bancarias y privadas en el extranjero fue el comercio de ultramar por ser más seguro y rentable. La historia económica argentina se divide en tres periodos. El primero va de 1873 hasta 1876. Este se caracteriza por un crecimiento rápido y dinámico. Empieza con el fin de una crisis y alcanza su punto más alto previo al hundimiento de 1890. El segundo periodo va de 1890 a 1895. Este es un periodo de pura crisis y depresión. Esta crisis comienza en noviembre de 1890 y se da gracias a una noticia donde el principal acreedor de Gran Bretaña
no permitiría un aplazamiento de los pagos y ya no seguiría realizando las transferencias trimestrales de los préstamos en curso. Esto hace que la deuda exterior creciera de 10 millones en 1885 a 300 millones en 1892. La tercera etapa va de 1890 a 1912. Esta etapa es de expansión, excepto en el año de 1899 y 1907. Estuvo determinado por la balanza de pagos, la influencia por el comercio y el movimiento de capital, que era en su mayoría británico. El crecimiento de esta década se dio gracias a la inversión de transportes, obras públicas y construcciones privadas, dando lugar a una gran actividad económica. Las exportaciones crecieron más lento que las importaciones. El efecto expansionista de dinero e incorporaciones de bienes de capital, el incremento de ingresos fiscales y las importaciones activaron la economía. Esto fue gracias a la ayuda de un préstamo extranjero, que el Banco Nacional amplió su capital de 8 a 20 millones de pesos, aumentando la emisión en billetes. Como resultado, aunque se emitieron aproximadamente 150 millones de billetes de $1 respaldados por oro, en realidad las reservas de oro ascendían a 76 millones. El posterior aumento de los precios produjo escasez de la oferta monetaria. En uno de los intentos por querer solucionar la escasez de oro, se hizo una emisión no autorizada de 35 millones de pesos. Ese fue uno de los antecedentes de la Revolución de Julio de 1890 que provocó la caída del gobierno de Juárez Celman. El gobierno que lo sucedió fue el de Carlos Pellegrini, y él tuvo que emitir otros 60 millones de papel moneda. Por otro lado, Victorino de la Plaza consigue un empréstito de 15 millones de libras esterlinas al Banco de Inglaterra para consolidar préstamos anteriores. En 1891, el Banco Nacional reabrió sus puertas y emitió 50 millones de pesos, con la condición de que no habría ninguna emisión al finalizar el siglo. Durante 1893 se llevó a cabo el Acuerdo Romero. Este amplió el plazo para el pago de la deuda. El precio del oro bajó y se revalorizó el peso, y esto hizo que el país consiguiera cumplir por adelantado sus obligaciones externas. En este periodo hay dos hechos centrales. El primero es que la producción de cereales se triplicó entre 1887 y 1897. Se extendió hasta Buenos Aires, compitiendo con la ganadería. Y el segundo es que las carnes tuvieron la misma importancia que los cereales en el comercio de exportación. Surgen nuevas técnicas pecuarias como la implantación de pastos artificiales que durarán todo el año y nuevas técnicas de congelados y transporte refrigerado al otro lado del Atlántico, transformando la industria cárnica. Como consecuencia, surgen nuevos asentamientos de poblaciones en las zonas rurales. Se fundan ciudades y se crean rutas de transporte y redes comerciales, así como el aumento de propiedades medianas. El rasgo más destacable del periodo de 1880 a 1912 fue el rápido crecimiento económico, exceptuando la época de crisis que fue de 1890 a 1895. Para 1814, Argentina ya contaba con casi 8 millones de habitantes y se transformaba en un país moderno. También las pampas ya se habían poblado, y 24 millones de hectáreas se habían destinado al cultivo, a diferencia de 40 años antes que solamente medio millón se ocupó para ese fin. Se formaron poblaciones en zonas rurales y la red ferroviaria contaba con 34.000 kilómetros, permitiendo el movimiento de población al interior del país y en el mercado nacional. Se construyeron puertos y hubo un gran ímpetu a la construcción urbana. El factor más importante para el crecimiento de la economía argentina fue la demanda exterior. Esta fue posible gracias a la reducción de los fletes marítimos. Sus exportaciones llegaron a los mercados europeos, compitiendo en precios y calidad con los productos de países nuevos como Estados Unidos y Canadá. Para obtener estos resultados en un país nuevo, era necesario intervenir en bienes públicos, como puertos y medios de transporte, y la mayor parte de este esfuerzo partió del sector privado.
Desde el lado de la oferta, permitieron que Argentina alcanzara elevadas tasas de desarrollo económico y pudiera competir con los mercados extranjeros, convirtiéndose en uno de los principales exportadores mundiales de productos alimentarios. Bueno, pues esta fue mi cápsula. Espero que les haya podido transmitir un poquito de lo que trató la lectura, que me hayan comprendido y que no les hayan quedado tantas dudas.